¿Cómo se entera la sociedad de lo que pasa a diario en la ciudad, el país, el mundo? La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad, dijo el filósofo italiano Antonio Gramsci, y no se equivocó. ¿Y quién controla las palabras? Los hechos que no presenciamos los conocemos a través de los medios de comunicación, pero nos brindan información procesada, interpretada y muchas veces distorsionada. Es que esta información está atravesada por determinados intereses que precisamente no son los que responden al principio del periodismo, que no es otra cosa que el deber de informar. La función principal de los medios de comunicación y de los comunicadores y periodistas es transmitir de manera veraz y objetiva los acontecimientos relevantes que afectan a la sociedad en su conjunto y a cada persona en particular. Los alcances de los discursos son infinitos y muchas veces hasta pueden tornarse peligrosos. Pero las audiencias quedan absortas ante esos discursos, sin capacidad de cuestionar, sino solo de aceptar pasivamente una verdad revelada como palabra sagrada. Es que, de acuerdo a la información que la sociedad reciba sobre determinados hechos, tomará decisiones, en algunos casos, cruciales para la vida y su entorno. Los discursos de odio llevan a las personas a hacer justicia por mano propia, convencidos de que realmente estaba haciendo justicia, sin pensar en las consecuencias de esos actos. Lo vivimos hace poco más de 2 meses con el atentado a una vicepresidenta, con personas que golpean salvajemente a un acusado de violación hasta matarlo, o incendiando la casa de un presunto asesino, convencidos que están haciendo justicia, convirtiéndose de ese modo en algo igual o peor a lo que están criticando. Podemos trasladar esas acciones a cualquier plano: política, economía, deportes, espectáculos, clima. Antes de salir para comenzar el día y cumplir con las obligaciones laborales, ir al colegio, planificar un viaje o simplemente decidir cómo nos vamos a vestir para salir a la calle, escuchamos la radio, miramos televisión o leemos un diario para saber si llevamos el paraguas o nos ponemos un abrigo liviano. Un jugador de fútbol es el mejor del mundo si hizo el gol que le dio la victoria, por más que haya jugado un pésimo partido. Y el mismo jugador será el peor en la próxima fecha si no marcó un solo punto. Así, de esta forma, los medios atraviesan nuestras vidas y moldean nuestro pensamiento. La opinión que tenemos sobre políticos, jueces, actores, policías, abogados, periodistas o cualquier otra situación de la vida está atravesada por la interpretación que vimos, oímos o leímos en algún medio de comunicación. La forma de vida impuesta por el capitalismo salvaje, que no nos deja espacio para pensar, reflexionar, analizar y bucear con mayor profundidad sobre ciertas cuestiones, facilitó este escenario. Consumimos la información como una porción de pizza y una cerveza, sin pensar en cómo fue elaborada, por quién, qué ingredientes contiene, por qué tiene más de un componente que de otro, o por qué el sabor es más intenso o más débil. Del mismo modo que la pizza con cerveza, consumimos la información, sin pensar quién la produjo, por qué, cuál es la finalidad de esa información y, sobre todo, y más grave aún, nunca nos preguntamos si esa información que estamos consumiendo es verdadera, objetiva o si responde a algún interés en particular. Nosotros no lo pensamos, pero ellos sí lo hacen. Todo está perfectamente estudiado. Cada palabra, cada imagen, la música, los colores, absolutamente todo. Nada está librado al azar. Los medios de comunicación son empresas y los periodistas son trabajadores que tienen que vivir, pagar impuestos, costear gastos, pero no es un trabajador como cualquier otro, tiene otra responsabilidad, porque el que fabrica cualquier producto en cualquier industria tiene un control de calidad antes de que ese producto llegue al punto de venta para que vos lo compres. Y si no está apto para el consumo o su uso, directamente no llega al mercado. Pero no sucede lo mismo con la información que consumimos a diario en los distintos medios, porque la voracidad por conquistar cada vez más audiencias y cooptar cada vez más subjetividades es tal que el control del producto para que sea de calidad ya dejó de ser importante para los medios de comunicación en la actualidad. Solo responde a intereses.
Pero ya lo afirmó Noam Chomsky. El propósito de los medios masivos no es informar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Así, moldean el pensamiento de las personas con discursos que generan reacciones peligrosas. Como ya lo dijo Malcolm X, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Siempre te presentan a una víctima y a un victimario, pero en realidad, en muchos casos, todos somos víctimas de un sistema. En este tiempo donde se han vuelto palabras comunes lawfare y fake news, intentaremos echar un poco de luz en este espacio sobre algunas cuestiones, especialmente las vinculadas a causas judiciales que han tomado gran relevancia y ya tienen una sentencia mediática y social dictada antes que la justicia se haya expedido, gracias a la información que se difunde en los medios. Porque, como decía al principio, algunas realidades solo las conocemos a través de los medios de comunicación. Pero cuidado, porque los medios nos congelan la capacidad de pensar. Así nos van inoculando distintos sentimientos hacia unos u otros. Defender intereses que nos son ajenos, nos son completamente ajenos, y en otros casos, tomar decisiones que finalmente nos perjudicarán a futuro. Acusamos, condenamos y absolvemos según la visión de algunos medios de comunicación. Vemos una parte de la película, solo la que los grupos concentrados les interesa mostrarnos. Moldean nuestro pensamiento, dirigen nuestras decisiones sin que tomemos conciencia de eso. Se presume culpable, este espacio surge como contrapartida a la máxima garantía constitucional que es la presunción de inocencia. Es decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con las garantías del debido proceso, en un juicio justo y donde sean debidamente probadas las acusaciones. Entonces, cuando la información te invade y empezás a levantar el dedo acusador para apuntar a alguien, pensá que ese dedo acusador se puede dar vuelta y apuntarte a vos. Ese es el momento de hacer una pregunta y siempre hacer esta pregunta. ¿Será cierto lo que me están contando los medios? Bienvenidos, esto es Se Presume Culpable.